Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y siguiendo con la secuencia de esta semana, mi vida sin Cristo y Él gobernando mi corazón. Hoy veremos este tema, una oportunidad para mi vida. Permitir que me hable de Cristo. Y como siempre se los menciono, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del verso 29 al verso 31, podemos ver esto que les voy a leer. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Son unas hermosas palabras que hemos escuchado por mucho tiempo y que hemos leído por muchas veces, y que creo que en esta ocasión, en esta mañana, traen un gran mensaje a nuestro corazón y a nuestra vida. Quiero comenzar con esta pregunta. Son dos preguntas y a mí me gustaría que usted las reflexione en su interior, ahí en casa. ¿Debo abrir mi corazón? Y la siguiente pregunta dice: ¿cómo escuchar para tener una oportunidad de vida? Amados hermanos, amadas hermanas, dejar que lleguen a mi corazón las personas para poder conocer al Dios del cual me hablan y que ha transformado la vida de ellos. Debo reconocer también que por lo que estoy, no voy a estar peor de lo que estoy, y no podré tampoco estar más hundido de lo que estoy, sino que tengo que reconocer que he tocado fondo. Tengo que reconocer que soy un pecador y que ya no tengo remedio. El único remedio lo tiene Dios. Mis amados hermanos, siempre hemos creído que el conocimiento de la palabra de nuestro Dios nos hace sabios a la primera, pero creemos que por lo que escuchamos nada más nosotros somos ya conocedores de todo. Pero dice que el conocimiento de la palabra y el discernimiento nos ayudarán a aprender mejor cómo escuchar y reconocer la voz de Dios. Ahora, también puede ser tentador pensar que necesitamos una palabra específica de Dios para tomar cualquier decisión en nuestras vidas. A veces nosotros neciamente queremos escuchar en nuestros oídos físicos la voz de Dios. Muchas veces no necesitamos esa voz. Solo necesitamos abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de hecho puede convertirse en una excusa para que algunas personas permanezcan estancadas. El querer escuchar neciamente la voz de Dios. Yo no te escucho a ti, yo quiero que Dios me hable. Eso hace que muchas gentes permanezcan estancadas o tomen decisiones imprudentes. Pero esa actitud, amados hermanos, es esperar en Dios cuando en realidad simplemente niegan el obedecer lo que Dios ya ha ordenado y dudan por miedo a obedecer la palabra de nuestro Dios. Pero si bien debemos orar por decisiones importantes y muchas veces debemos esperar a Dios por su dirección, hay muchas otras veces en las que ya se nos ha dado la dirección que necesitamos y simplemente, hermanos, debemos seguir adelante. Porque Dios nos ha dado muchas instrucciones claras en su palabra y estas nos guían en muchas de las decisiones que tomamos
diariamente. Y quiero decirles esto a continuación. En la lectura que nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, podemos ver una hermosa imagen de felicidad proveniente del cielo cuando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios estando presos en una cárcel, en lo más profundo de esa cárcel. Dice el verso 25 del capítulo 16 de los Hechos: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Fíjese lo que dice: a más o menos medianoche. Muchos de nosotros, aún ya conociendo la palabra de nuestro Dios o escuchando palabra de Dios, a veces a medianoche todavía estamos viendo películas o platicando o pues por ahí jugando o haciendo otras cosas. Pero ellos, aún estando en esa condición, estaban orando y cantando himnos. Porque aunque estaban en lo más profundo de la cárcel y lo más tenebroso de ese agujero, con las espaldas ensangrentadas, los miembros adoloridos, el gozo del Señor llenaba de tal manera sus corazones que podían también gloriarse aún en las tribulaciones. ¿Qué más que la gracia de Dios podía llevar a nadie a cantar en tales circunstancias? Los presos escuchaban, dice el texto que leíamos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque los presos o los otros presos no creyentes están atentos a lo que está pasando a unos compañeros del mismo dolor, de la misma situación, que se encuentran en la misma circunstancia, pero que su corazón está lleno de gozo, que aún con el cuerpo adolorido y llagado, ellos estaban llenos de gozo buscando la presencia de nuestro Dios. Porque bien podría ser una de las razones por las que Dios permitió que sus siervos fueran echados en la cárcel. Estos compañeros de cárcel comparten también la victoria que Dios logró, porque las cadenas de todos, dice el texto que leíamos, que está en ese capítulo 16 de los Hechos, las cadenas de todos los presos se soltaron después del terremoto o cuando el terremoto. Amados hermanos, la presencia de Dios es muy importante en todo momento en la vida de nosotros, en la vida de aquellos que nos conocen, en la vida de aquellos que han de escuchar palabra por medio de nosotros. Esta semana precisamente comentaba yo con la Grey y le decía que nosotros somos discípulos amados, pero que debemos estar capacitados para encontrarnos ya a cargo. ¿Pero a cargo de qué? A cargo primeramente de nuestro crecimiento y de aquellos que por medio nuestro han de conocer la palabra de nuestro Dios. Pero siguiendo con esta imagen que leíamos, podemos ver también una escena de la intervención divina. Verso 27 al verso 28 del mismo capítulo 16 de los Hechos dice: el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. ¡Qué hermoso! Qué hermosa respuesta de Dios para ese incrédulo que no imaginaba lo que Dios era capaz de hacer aún con su propia vida. Pablo y Silas resistieron al diablo en su intervención con aquella muchacha endemoniada, porque lo podemos leer en todo el capítulo, y ellos fueron los que indudablemente oraron por aquellos que habían maltratado y perseguido, de acuerdo con lo aprendido al andar con el Señor Jesús, según Mateo capítulo 5, verso 44, donde dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Seguramente
en esa ocasión, ellos ya estaban orando por aquel carcelero, por aquel hombre que Dios tenía preparado ya para su grey. Habiendo confiado en Dios de una manera serena y con gozo, se extiende ahora la mano de Dios poderosa y obradora de maravillas para lograr su liberación, la liberación de ese carcelero. En verdad, cuando ellos hubieron orado, amados hermanos, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y esto pareciera que es el cumplimiento del Salmo 10, verso 15, cuando dice: rómpeles el brazo al malvado y al impío, pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. Tal pareciera que eso estaba pasando, pero no. Era la misma presencia de Dios en ese momento, en esa cárcel, por aquel varón. Pero no tan solo por él, sino también por su familia, también por aquellos que no estaban allí, y aún quizás algunos de los presos que ahí estaban confinados juntos con Pablo y Silas. Mis amados hermanos, también podemos ver allí una escena de la conversión repentina de aquella persona que nadie imaginaba que tuviera también un corazón dispuesto para poder convertirse en seguidor de Jesús. Dice el verso 27, el 31 del capítulo 16 de los Hechos, dice: el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, porque aquí estamos todos. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Fue un hermoso momento que sumamente rompió con aquellas tinieblas, porque la experiencia del carcelero había sido dura, difícil, cuando desenvaina su espada tratando de cometer el suicidio por el miedo que ahora le embargó. Pero este gesto fue seguido de la más maravillosa experiencia que jamás tuviera ese varón. Jamás pudo imaginarse. Él entonces pidió luz, dice la palabra. Se precipitó al calabozo, a lo más interior, donde se hallaban los dolidos santos. Pero cuando él se da cuenta de lo que está pasando, clama y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora estaba pidiendo otra luz, la luz que podía conducirle a los caminos de justicia y de paz. Esa luz que era el gozo del Espíritu Santo en su vida. Esa luz que le traía verdadera libertad espiritual y física también. Entonces, ellos le dijeron, amados hermanos, palabras mediante las que él y toda su casa serían salvos. Así como había sido salvado de autodestruirse cuando Pablo lo detuvo, Pablo lo inquirió, diciéndole: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Así puede ser salvo del poder del pecado y de la ira de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo. Y esto me recuerda la lectura que todo mundo se sabe, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta misma lectura podemos ver una hermosa escena en la gozosa comunión que existe ya. Verso 32 al 34 dice, luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa.
A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído en Dios. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio, mis amados hermanos! Porque horas antes de esto, el carcelero estaba poniendo los pies de ellos en los terribles cepos. Ahora está limpiando sus heridas, tomándolos en su casa y poniéndolos delante de ellos lo mejor que tiene de comida y comiendo con ellos también, regocijándose con toda su casa de haber creído a Dios. Él había sido repentinamente despertado de su sueño, pero ahora estaba a una con los siervos de Dios y gozando con ellos de un temprano desayuno de alabanza a nuestro Padre Dios. Una escena que queda contenida en una fiesta de gloria, mis amados hermanos, del moderno ejército de salvación que nuestro Dios ha levantado a través de cada uno de sus hijos, de cada uno de los creyentes. Mis amados hermanos, muchas veces pensamos que lo que sabemos es suficiente para tener todo en la vida, y más cuando ya hemos escuchado la palabra de nuestro Dios. Consideramos, amados hermanos, que lo tenemos todo. Sabemos todo y sin embargo podemos notar cómo Dios nos sorprende cada día con su presencia de manera extraordinaria. Esa es la razón principal por la que debe estar listo nuestro corazón para que a través de alguien más la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer y dispuesto nuestro espíritu para escuchar la instrucción de Dios a través de la palabra eterna. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Dios haga resplandecer su luz en cada uno de ustedes. Dios alce a ustedes su rostro y ponga en ustedes paz en el nombre maravilloso de Jesús. Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México.